¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión, domingo 22 del tiempo ordinario, ciclo C, que cae el 31 de agosto de 2025, le he llamado a este comentario: el que se humilla será engrandecido. El Evangelio es Lucas 14, versículos 1 y 7 al 14. Comenzamos con la oración inicial para ponernos en la presencia del Señor. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos ahora el texto del Evangelio para este domingo. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y esos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Ahora explico los matices del texto griego. En el versículo 1 se dice que Jesús entró a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, tinoston archonton ton farisaion. Es una expresión curiosa debido a que no sabemos cuáles eran las funciones de los jefes de los fariseos. Además, ellos, se dice, estaban espiándolo para terúmenoi auton. En el versículo 7 se dice que Jesús veía cómo las personas se sentaban en los primeros divanes, protoclisías, que eran los de mayor honor, según las costumbres de la época. En esa cultura no se usaban sillas, sino divanes de mesa, llamados clisías. En el versículo 8 se usa el verbo kleces, que significa llamado, para referir a cuando seas invitado. El verbo kaleo, llamar, es el usado aquí y tiene una función clave en la parábola, de ahí que se usa en los versículos 7, 8, 9, 10, 12 y 13. La expresión me cataclices eistem protoclisian literalmente significa no te acurruques en el primer diván. Subraya la necesidad de respetar la voluntad del anfitrión, quien sabrá colocar a los comensales según su criterio. Después tenemos en el versículo 10, el anfitrión de la parábola dice al invitado humilde: prosanabeci anoteron, literalmente sube arriba. Los puestos o divanes de mesa se distribuían según la honorabilidad social que tenían las personas. En ese contexto, el pedir a un invitado acercarse al anfitrión que presidía la mesa era uno de los signos más elocuentes del reconocimiento de su dignidad. A partir de entonces, quienes no lo conocían se verán obligados a reconocer su honorabilidad. El dicho del versículo 11, Jotipas ho hipson geauton, tapeinocecetai, kai jotapeinon
auton ipsothesetai, literalmente significa, pues todo el que se engrandece será humillado y quien se humilla será engrandecido. Retoma la idea de Ezequiel 21:31 de la versión Septuaginta. Etapeinosas ton hypsilon, kaito tapeinon hypsosas. Has humillado aquello que es grande y has engrandecido aquello que es humilde. El versículo 14 cierra con la expresión te anastasei ton dikaion, literalmente en la resurrección de los justos, que alude a la retribución escatológica que se espera acontezca al final de los tiempos. Es una expresión de tinte apocalíptico. Ahora, doy unas notas sobre los contextos literario y teológico. En la sección Lucas 14, versículos 1 al 14, tenemos a Jesús a la mesa. La curación de un hidrópico pertenece al esquema típico de las curaciones en sábado en presencia de las autoridades judías. A su vez, está enmarcada en otra escena tipo, el banquete al cual Jesús es invitado por un fariseo. Este segundo motivo se retoma tanto en la enseñanza inmediata como en la parábola. El banquete se convierte así en símbolo de la salvación ofrecida por Jesús, que exige una respuesta adecuada. El tema del sábado. El sábado, día en que Israel celebra la dignidad del hombre creado a imagen de Dios y capaz de descansar como Él, se convierte en ocasión para que Jesús devuelva dignidad a los enfermos. Asimismo, en el día que conmemora la liberación de Egipto, la acción poderosa de Jesús hace experimentar la salvación. Tensión narrativa y silencio. El hecho de que Jesús sea invitado por un fariseo despierta en el lector sospechas de peligro. La nota de que lo observaban, según el versículo 1, remite a la primera controversia sabática en el capítulo 6, donde los fariseos tenían idéntica actitud y llegaban incluso a deliberar contra él. El tema del banquete. La imagen del banquete cumple varias funciones. Sirve como marco de la controversia y del discurso. Es objeto de la parábola de los versículos 7 al 11 y se transforma en metáfora del reino de Dios en el versículo 14. El ambiente recuerda al simposio griego, donde la cena era seguida de discursos. Aquí, sin embargo, Jesús es el único que habla. Una vez comprendidos estos datos contextuales, pasamos al comentario del texto. La enseñanza de Jesús en medio del banquete. Su enseñanza se organiza en dos partes paralelas. Los versículos 8 al 12 siguen el patrón de construcción cuando no. Los versículos 10 al 13 siguen otro patrón, cuando en cambio. El consejo de no ocupar los primeros puestos, inspirado en el libro de los Proverbios capítulo 25, versículos 6 y 7, trasciende la prudencia social y se convierte en una regla fundamental del reino. El verdadero honor proviene de Dios, que exalta a los humildes. La segunda parte, que comprende los versículos 12 al 14, subvierte las costumbres. En una sociedad donde la reciprocidad era ley, Jesús invita a dar cabida a los pobres, los lisiados y marginados, quienes no pueden devolver el favor. En realidad, la reciprocidad se cumple, pero con Dios, que recompensa en la resurrección. Así se entiende también la bienaventuranza. Ser pobre no excluye al rico de la salvación, pero éste solo puede llegar a la verdadera dicha si se identifica con los pobres y los acoge. Ese camino implica un riesgo, perder honor, estatus e incluso la propia seguridad económica. Sin embargo, solo allí se revela la lógica del reino y la verdadera bienaventuranza proclamada por Jesús. Tras este comentario, les comparto ahora tres enseñanzas espirituales para la vida diaria. Primera enseñanza: la humildad como libertad frente al orgullo social. Jesús enseña a no buscar los primeros puestos en el banquete. En un mundo que premia la competencia y el reconocimiento exterior, el discípulo está llamado a liberarse de la obsesión por el honor y el prestigio. La humildad no es despreciarse a sí mismo, sino reconocer que todo don viene de Dios y que no necesitamos aparentar grandeza para ser valiosos a sus ojos. La verdadera libertad cristiana consiste en dejar de vivir pendientes de la opinión ajena para vivir de cara a Dios y a su justicia. Segunda enseñanza: identificarse con los pobres como camino de bienaventuranza. Jesús invita a no invitar solo a quienes pueden devolver el favor,
sino a abrir la mesa al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. La humildad se hace concreta cuando aprendemos a ver en el rostro del necesitado la presencia misma de Cristo. El humilde no teme perder estatus social ni prestigio por acercarse al marginado, porque sabe que la verdadera recompensa no es la que da el mundo, sino la que promete Dios en la resurrección de los justos. La humildad se traduce entonces en servicio y acogida. Tercera enseñanza, confiar en el Dios que exalta a los humildes. La conclusión del discurso de Jesús es clara. El que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Esta inversión de valores muestra que la humildad no es un simple consejo moral, sino un acto de fe. Creer que Dios es quien da la verdadera grandeza. Vivir en humildad significa esperar la exaltación no de las manos humanas, sino de las manos del Padre. Por eso la humildad no es debilidad, sino fortaleza espiritual, pues el humilde confía plenamente en que Dios cumplirá su promesa. Y con esto pasamos a la oración final. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 22 del tiempo ordinario. Espero que pueda servirles a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.